Hola a todos. Todo grafólogo en un momento dado de su aprendizaje tropieza con escrituras de algunos grandes personajes de la historia y se queda ensimismado viendo sus formas y la manera tan peculiar de moverse por el espacio. Cuando empezamos a conocer la terminología de la Escuela Francesa de Grafología, con la que preparamos nuestras fichas técnicas, que son algo así como el mapa para llegar al tesoro y para poder abordar la personalidad del escritor y entrar en ella. Bueno, pues cuando empezamos con estas fichas y empezamos a hacer nuestro análisis, nos puede sorprender, por ejemplo, ver en personajes idealizados y marcados por la música formas prolongadas hacia lo material, lo instintivo y lo terrenal, cuando deberían quizá con su escritura tocar las estrellas. En otros casos vemos aventureros de la pluma, Quijotes de las letras y la palabra, arriesgarse hacia lo desconocido con sus historias sin frecuentar el espacio derecho del folio, el del futuro, el del avenir, el de lo desconocido, ese lugar que debería ser la brújula de la novela. Lo que comprobamos al final es que cada escritura es como cada persona, un mundo. A través de esta exposición vamos a recorrer de una manera genérica, sin profundizar en exceso, en algunas personalidades que nos han hecho llorar, reír e incluso odiar, y algunas incluso sentirnos indiferentes. Son hombres y alguna mujer que tienen su lugar en el nombre de una calle, una página en internet, en libros, y donde podemos ver sus correrías, sus avatares, sus venturas y desventuras. Otros personajes que quisiéramos borrarlos de la faz de la historia, pero bueno, no podemos. La escritura es pues ese elemento estructurado que tiene entidad propia independientemente del contexto donde se haya producido. La escritura es como la voz, quizá su hermana pequeña, pero forma parte de la misma familia. Es una entidad que hoy por hoy y durante los próximos millones de siglos en devenir seguirá siendo una de las claves de la comunicación, independientemente de la forma que adopte. Sin la escritura nos faltará un sentido y por tanto ni veremos, ni oiremos, ni sentiremos. La escritura es una fotografía de un instante que contiene todo lo que somos y todo lo que deseamos ser. Bien, pues vamos a empezar sin más preámbulos, de manera general, como hemos dicho, para ver cómo se comunicaban estos grandes hombres, artistas, músicos, científicos y algunos pésimos políticos que maltrataron la historia de la humanidad. Y vamos a empezar compartiendo este trabajo que hemos realizado para todos vosotros. Vamos a empezar con aquellos pensadores que utilizaron las palabras como método para conectar, para rozar las estrellas y encontrar sus respuestas. Y así recibimos otro tipo de inspiración, no solo por el contenido de sus obras, sino también por cómo vemos su escritura. Nuestro primer personaje va a ser Edgar Allan Poe. Vivió poco tiempo, como veis, entre su fecha de nacimiento y muerte, y fue yo creo que de los primeros grafólogos de la historia, es decir, que utilizó la visión de esas firmas en las que se inspiraba para recrear los mundos y también para definir claramente cómo era ese personaje y luego el mundo que le rodeaba. Era capaz de crear todo tipo de personajes históricos. Gráficamente lo que vemos es una escritura bastante curva, tanto en formas y en finales de palabras, lo que nos habla de sociabilidad, de una persona con esa regularidad también en el trazado de guardar las formas, de ser decoroso, diplomático y también gentil. Todo ello se desprende de esta escritura donde a priori ese interés por el horror que tenía Allan Poe parece invisible.
La ligera inclinación a la derecha, la continuidad de las letras, bien unidas en la palabra, pues denotan que existía coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Era un hombre que coordinaba su saber, al que añadía grandes dosis de encanto y habilidad, tanto para seducir como para obtener prebendas. Es decir, él llegaba al objetivo sin desmelenarse y sin ningún coste. Y sabía hacerlo porque además era puntilloso y no se le escapaba una, como muestra esa precisión en puntos y acentos. Su firma también es relevante, es más grande que el texto, revela también esa profesionalidad en el arte de la seducción. Era un hombre fiel a su linaje, que mostraba orgulloso su procedencia y la unía a su nombre, es decir, a todo lo que él había construido. De hecho, de este modo, él contribuía al linaje familiar aportando toda su experiencia personal. Estaba muy orgulloso de su origen. La energía, en el caso de Allan Poe, variaba tanto como la seguridad que tenía en sí mismo. Había cierta carencia que le hacía vulnerable emotivamente y esto le mantenía en retaguardia frente al amor. Había un deseo que le podía cegar, como vemos en esos óvalos ciegos de tinta y oscuridad, y ante el que sucumbía. Su fortaleza escritural necesitaba a los otros de una manera cariñosa, cercana, cordial y empática, pero los otros no siempre le respondieron como esperaba y ante eso creó un muro emocional. En determinados momentos se dejaba arrastrar por la oscuridad de lo que había al otro lado del espejo y veía su horror, visibilizaba el horror que luego plasmaba en sus obras. Si os parece, seguimos nuestro recorrido con otro gran escritor diferente, mucho más irregular esta escritura y mucha inquietud en la misma. Él es Charles Baudelaire, el poeta del amor, el genio, el enfant terrible, el poeta censurado por su obra Las flores del mal por ofender, según las autoridades de la época, la moral pública. Todo él era una provocación, fruto de su inquietud interior. Él era el joven que no se había presentado por las madres a sus hijas casaderas, vaya, era el dandy que le pegaba al éter y al láudano, y en esta inmensidad de placeres y vergüenzas vemos una escritura desigual, bastante irregular, inclinada, soberbia, impositiva e inteligente. Su escritura está llena de contrastes, de formas personalizadas, dirigidas por la inteligencia activa que no descansaba en ningún momento, con un movimiento provocador, agitado y activo que normalmente tampoco dejaba indiferente a nadie. Él prefería ser el que desafiara, el que hiciera callar a los demás antes que ser aplastado, pero a veces cuando quería sabía escuchar y dejarse llevar por las melodías de otras voces y otros cuerpos, porque la sensualidad, el apetito carnal se aprecia también en esas prolongaciones, en esa búsqueda de raíces. Toda esta amalgama de especies gráficas en continuo desorden nos hablan de una sensibilidad extrema y de una fuente inagotable de ideas, pensamientos, sensaciones que plasma con sus palabras, intentando captar algo de esa esencia que en el fondo busca en sí mismo. Baudelaire no deja de ser un buscador, un espíritu que apenas esboza un proyecto y ya está pensando en el siguiente y no duda y se embarca contra viento y marea a su manera, con su estilo, pero con escasa fuerza moral para resistir los goces de la vida ante los que cae con brazos abiertos. Bien, continuamos con nuestro siguiente invitado en esta especie de muestra genérica de personalidades de nuestra historia. Tenemos aquí a Dickens.
bautizado como Charles John Huffman Dickens, que alcanzó la fama mundial al crear personajes de ficción que podrían ser nuestros vecinos. Y es uno de los mejores novelistas de aquella época victoriana, pudorosa, recatada y bastante timorata de cara al exterior. Los rasgos gráficos destacados en esta escritura son el tamaño pequeño, la inclinación a la derecha, a los otros, la manera de ligar las letras y encadenarlas, que sugiere una mente lógica, se movía bien y enlazaba el pensamiento y la acción. También vemos rasgos sobrelevados y simplificaciones que le ayudaban a despojar las ideas de todo elemento inútil y a sentirse satisfecho con el trabajo realizado. Su escritura evidencia talento, ambición, pasión, orgullo, que en algunos casos podía ser considerado desmedido por todos aquellos que no lo entendían o incluso envidiaban su suerte. Quizá por ello, por los celos y envidia que generaba a su alrededor, reaccionaba alimentando la leyenda sobre él con actitudes arrogantes, desmedidas y salidas de tono, con lo cual echaba más leña al fuego. Es más que probable que esta fama de arrogante y ese orgullo mostrado fuera el resultado de una infancia en la que tuvo que pasar penurias y vivir muchas vicisitudes antes de, como se suele decir, construirse a sí mismo. Un repaso histórico por su biografía nos lo revela. Dickens, como hermano mayor, vivió la tragedia económica y encarcelamiento del padre y la pobreza, hasta que pudo conectar con su fortaleza para no desfallecer. Desde el pozo, cuando uno ha llegado bajo del todo, el único camino es subir a las estrellas. Pero nos preguntamos, hemos visto la herencia de su pasado en esos sobrelevados, esas formas reactivas, esa manera de ligar para mantener la coherencia, pero ¿dónde está la belleza de las palabras, la magia que le permite crear obras maestras? Y nos vamos a su firma, nos fijamos en ella. Con un tamaño mayor en comparación con el escrito, nos recuerda el trabajo que tuvo que hacer para salir adelante. Sus bucles nos dicen que tuvo que utilizar la imaginación, que la tiene y mucha, y aunque en su modus operandi cotidiano no la muestre en exceso. Así que esa imaginación, creatividad y deseo de explorar otros espacios se ha quedado en su área personal, en su intimidad. También nos percatamos que una vez Dickens alcanzó el objetivo, se posicionó en su trono, alimentó su yo y preservó su tenacidad. Su carácter emprendedor, capacidad de lucha y dignidad la vemos reflejada en esa firma. Y además con esas líneas sobre las que se apoya su nombre, remarca y nos dice que no piensa dejar indiferente a nadie. Bueno, continuamos con otro de los escritores que nos gustan y que queríamos descubrir algo más de la escritura de Émile Zola. Émile Édouard Charles-Antoine Zola, más conocido como Émile Zola. Escritor francés, considerado el padre y el mayor representante del naturalismo, tuvo un papel relevante en la revisión del proceso del caso de Alfred Dreyfus, que le costó el exilio de su país con su famosa carta al presidente de la República, Yo acuso. En su escritura, la Z, vemos que es poderosa, pujante, acaba en punta hacia la derecha y hacia abajo, lo que nos insinúa que la sexualidad, la fuerza de la vida, y el razonamiento, la fuerza de la mente se afirmaban con ahínco en su persona. Su líbido se ponía como energía, entendida como energía, se ponía al servicio de la acción. La imagen global de esta escritura parece hecha con pinceladas. Cada trazo parece ser independiente del otro y además tener como entidad propia. Y resaltamos en ella esa verticalidad, esa búsqueda de sentido, de elevación y comprensión del entorno. En su experiencia de vida, Zola luchó contra las injusticias, como hemos dicho antes en el caso Dreyfus, sobre el que puso el dedo en la llaga al señalar que las víctimas
habían sido presionadas por las autoridades militares, algo que sigue ocurriendo hoy en día. La angulosidad que acompaña la verticalidad le da también determinación, obstinación e ímpetu para señalar con las palabras lo que la mayoría no se atrevía a hacer. Es decir, y la grandeza de su firma constata este carácter defensor. Si hubiera sido una escritura curva, estaríamos hablando de otro personaje y no hubiera sido la misma vida que ha tenido Zola. Las estilizaciones del texto nos confirman que creía en lo que hacía, que su obra es fruto de su ingenio y de la constante búsqueda de la elegancia y simplificación para ser entendido. Había perfeccionismo en su carácter, en su modo de mostrarse, así como necesidad de diferenciarse y, por supuesto, ser reconocido. Era un hombre comprometido y selectivo en sus amistades. Ni luchaba por cualquier causa, ni tenía grandes amigos. Él tenía claro que no podía malgastar su energía en superficialidades ni banalidades. Paralelamente, su nivel de relación y sociabilidad era más mental que emocional. Por eso, aparentemente, era un hombre más bien serio e incluso frío. Le gustaban los retos mentales e incluso complicados para desmadejar los enredos, como fue el caso Dreyfus, del que estaba convencido que algún día se sabría la verdad. Y este es nuestro perfil de Émile Zola. Os invitamos ahora a recorrer otro de los grandes artistas, pensadores, filósofos del siglo XX. En este caso llegamos a Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo, posmodernismo y del marxismo humanista. Estamos ante un escritor analizado minuciosamente, estudiado desde todas las perspectivas literarias, pero al que nos vamos a acercar mirando su escritura y su firma. A priori lo que vemos es una escritura pequeña que baila en la línea, con finales de palabra decrecientes y una firma más grande que la letra, aunque en este caso la firma no corresponde a dicho escrito, ha sido reproducido para que veamos su capacidad. Bueno, en líneas generales nos habla de vivacidad, sentido crítico y buena armonía entre curvas y rectas, por lo que habla también de fluidez en su desenvolvimiento social. Pese a la profundidad de sus pensamientos, Sartre regala en su cotidianidad buen humor y respeto. Su letra nos dice que no era una persona agresiva, con tendencia a imponerse sobre los demás, sino más bien al contrario, necesitaba su silencio, su soledad y su recogimiento antes de mostrarse. Las oscilaciones en la línea le aportan vivacidad, madurez y cierta ingenuidad. Le dota también de perspicacia, pero también algo de incredulidad. Es como si en la misma persona viéramos como un bloque unido lo que es la dualidad. Los dos polos del cerebro, el negro y el blanco, la lucidez y el idealismo, el apego y el desapego. Todo a la vez. Pero todo ese bagaje le aporta visión y el tamaño de su escritura, recogimiento para desmenuzar grano a grano las imágenes que cruzan su mente. Y desde esa síntesis fragua la estrategia, el cómo llevar a cabo, conservando su identidad, su objetivo. En este último escalón, antes de la acción, su firma actúa con contundencia al despojarse de la limitación del tamaño y mostrarse. Y también algunas de sus letras individuales nos hablan de su poder de decisión y de puesta en marcha, de saberse dueño de su libre albedrío y conocer su significado. Bien, pues las dos próximas escrituras que vamos a ver
Bien, las dos próximas escrituras vamos a verlas casi a la vez, porque la una nos acerca a la otra y viceversa, siendo, como veremos, dos universos completamente distintos y en tiempos distantes. Comenzamos con la primera, es esta de Oscar Wilde. La principal coincidencia que vamos a tener entre esta escritura y la siguiente, que es la de Charles Darwin, es entre ambos es la forma de ocupar el espacio, dejando amplios márgenes izquierdos llenos de blanco y usando una letra de tamaño medio. Una tendencia a la intuición, a disponer de esa capacidad para inspirarse y saber qué pasos son los adecuados para dar a continuación en la vida, porque tienen espacio para reflexionar. La diferencia principalmente es que en Oscar Wilde vemos curvas y en Darwin vamos a ver rectas. Comenzamos por Oscar Wilde, escritor, poeta, dramaturgo de origen irlandés. Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. Además fue una celebridad en su época debido a su gran y aguzado ingenio y a su derroche de originalidad. La curva siempre habla de candidez, de docilidad, de encanto, de acercamiento, generosidad, todas las virtudes que permiten a la persona triunfar en los escenarios sociales y contar con el aplauso de la gente. Recordamos escrituras como la de Lady Di o Teresa de Calcuta, con esas formas redondas y cerradas y entintadas que presagiaban el éxito social ya. Wilde tiene ese temperamento complaciente y abierto, pero a la vez esos amplios espacios, ese blanco que vemos en el folio, también habla de necesidad de estar consigo mismo, de sentirse a gusto en su soledad, de necesitar el calor de los demás, pero cuando él quiere. Sus blancos también hablan de reflexión, de tomarse su tiempo y espacio para ver. Y es que el trazo, como vemos, pues tiene vida, hay movimiento y la escritura lo sugiere y su letra avanza, por lo que el tiempo de reflexión supone poder poner paradas en el avance a su meta. Como todo creativo, Wilde también busca su originalidad, su diferencia y singularidad. Y eso lo vemos en sus gestos al revés, que eran tan típicos de la escritura de principios del 20, pero también en la simplificación del trazado, gran signo del nivel cultural de la persona según Crépy-Jamin. Y también se ve cierta provocación, fruto de la seguridad en sí mismo, en su capacidad de generar ideas, de sorprender y ser amado. Por eso reía, hablaba y disfrutaba henchido de confianza. Y de él pasamos a Charles Darwin, que como hemos dicho ocupaba también el espacio de una manera amplia y cómoda, aunque en este caso lo que va a primar es la recta. Naturalista inglés que postuló el origen de las especies señalando que todos hemos evolucionado a partir de un antepasado común mediante un proceso que denominó selección natural. Aquí encontramos ese mismo espacio, como hemos dicho, con formas rectas e inclinadas, más ligadas que en la escritura anterior. Observamos una cierta tendencia filiforme, ese aplastamiento de la línea del hilo gráfico y tensión en la conducción del trazo. También destacan sus afilados que nos advierten de su capacidad para llamar a las cosas por su nombre y responder con ironía o mordacidad, si fuera necesario, y lo requirieran, por supuesto, las circunstancias. Las líneas caídas al final del escrito pueden deberse a cierto cansancio o cierta tensión o desazón por no poder acabar el trabajo como él quiere o quizá por ir con tanta prisa que apenas tenía tiempo para revisar todo lo que hacía. De hecho, es una escritura rápida que tiende a mantener la precisión de los gestos.
por lo que rapidez, precisión, dinamismo y tensión colocan a Darwin en el escenario de un personaje impetuoso con un fuerte espíritu de lucha que defiende su espacio con gran fuerza de voluntad, responsabilidad y dejándose poco influenciar por el entorno. Esta es pues la escritura intelectual de un emprendedor que lleva a cabo sus objetivos con pasión e intensidad. Sabe escuchar, pero también imponerse. Hay curiosidad, interés por saber y experimentar, perspicacia y también sentido crítico. En su firma también vemos claridad. Era un personaje que, tal y como se mostraba en lo social, se comportaba en su intimidad. Su nombre revela su impulso, el deseo de entender la vida y descubrirla, pero también de escucharla, como vemos en esos finales decrecientes. De las letras vamos a pasar a la ciencia, de la mano de algunos pioneros, gracias a los cuales pues, nuestra vida es mucho mejor. Aquí tenemos al primero, Louis Pasteur, químico, físico, matemático, bacteriólogo francés, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales y determinó que la mayoría de las enfermedades infecciosas eran causadas por microorganismos. Su escritura pequeña, vertical, con desigualdades en la inclinación, en la presión y el tamaño, y estrechada, con formas angulosas y algunos acerados, nos avisa que estamos ante una persona en la que prima la razón y que en virtud de su tesón y determinación va a controlar los vaivenes e incongruencias que le pueda acarrear su sensibilidad. Su espíritu buscador no está exento de prudencia, dado que somete todos los hallazgos a la prueba del tiempo, y esto conllevaba que él aplazara muchas de sus decisiones hasta estar seguro del triunfo. Este autocontrol que ejercía en su vida era necesario para atemperar el vaivén de su sensibilidad y de su confianza. No todos los que le rodearon supieron a ciencia cierta si estaban ante un tímido o un ser intrépido. Su curiosidad, acompañada de su capacidad de observación, análisis y su fe en el pensamiento, su desarrollo intelectual, doman la inquietud interna de su emoción. Aunque no siempre podía temperar la rapidez de sus reacciones, que no siempre eran a gusto de todos, pero esto sí que le liberaban bastante de la impresionabilidad que le causaban los avatares externos. De hecho, las emociones, los sentimientos y la extremada sensibilidad fueron su caballo de batalla, el caballo de batalla de su existencia que no pudo controlar. Su inteligencia metódica y analítica le ayudó a encauzar muchas situaciones e imponer su voluntad a toda costa como un antídoto de defensa. Y de Louis Pasteur nos vamos a ver la escritura de Gustave Eiffel. Escritura de tamaño medio, estrechada, inclinada, con lazos en la firma, sobrelevados, trazo más bien ancho, con cierta tensión y entintado. Todo ello desplazado con un movimiento dinámico que nos permite ver cómo alimentaba su dinamismo, su capacidad de focalización en el trabajo y su tendencia a ir a lo esencial, a desarrollar el objetivo, a fijarse con detenimiento en las observaciones y a escuchar. Su escritura nos avisa de su interés por los otros, de su empatía, de su capacidad para sintonizar y sus ganas de expandirse, pero controlando la situación, no dejándose llevar por arrebatos, pese a la rapidez de su escritura. Eiffel era un hombre íntegro, intachable, que pese a su lado más cercano y bonachón al que se le ganaba por los sentidos, mostraba una postura diplomática, reservada y contenida en sus relaciones con los demás. Era hábil, sutil, perspicaz y utilizaba esa versatilidad para proyectarse, para ser tan fiel a sus ideas como a su gente.
Con determinación cruzaba sus límites y ampliaba los horizontes de su sueño. Había en él fuerza, energía para sortear los obstáculos que, como en cualquier vida, pues no fueron pocos. Pero resurgía rápido de todos los contratiempos y se movilizaba de nuevo con convicción hacia el objetivo. No llevaba muy bien siempre las críticas, pero bueno, esto en el fondo hay que decir quién lleva bien las críticas. Su más emblemática obra, La Torre Eiffel, comenzó con un reto, con una apuesta para ver si era posible levantar sobre el campo de Marte una torre de hierro. Y ganó. De hecho, los inconvenientes de su envergadura los sorteó patentando un diseño que permitía mayores proezas si cabe. Y así fue hasta el final de sus días, un hombre activo, inteligente, que hizo realidad sus sueños pese a ser muy realista. Murió a la edad de 91 años. Otro de nuestros grandes científicos es Albert Einstein. Aquí, por el contrario, las letras han cambiado, ya la escritura es distinta, es pequeña también, ligada, extendida, casi filiforme. Corresponde a una personalidad analítica, observadora, con capacidad de lógica y preocupada por el exterior, por todo lo que ocurre a su alrededor. Digamos que todo lo pequeño concentra la esencia. De ahí que en estas escrituras de tamaño pequeño podemos ver capacidad de concentración, capacidad para ligar conceptos inconexos, dándoles nueva vida y sintetizarlas en algo útil, sobre todo si encadenan las letras. La visión global, extendida y lanzada hacia lo que no vemos, parte de planteamientos que a cualquier otro le pudieran parecer irracionales, pero él sabe mezclarlos porque los ve. Su mente analítica le permitía ahondar en las formas de sus experimentos. Al mismo tiempo, sabemos que no fue una persona ostentosa, arrogante y un ser que pudiera sentirse superior por haber ganado un Nobel. Más bien, al ser una persona racional y reflexiva, su grandeza residía precisamente en no mostrar su superioridad. Digamos que la singularidad de Einstein estaba interiorizada y eso a él le bastaba. Él sabía quién era. Dado que el pensamiento era su camino, todo lo que conllevara a expresar deseos, comunicar emociones o verbalizar estados de ánimo era un lenguaje un poco arcano y oculto para él. Él prefería reír, estar con los amigos de toda la vida, con las mujeres que activaban su mente y con los retos que le activaban y era su fuente de vida. Gracias a este genio, hoy sabemos cómo se comporta la materia, el espacio y el tiempo, aunque algunos, incluida yo, nos perdamos en la relatividad de su ley. Nuestro siguiente personaje, al que invitamos y estamos muy contentos de tenerlo por aquí, es a Nikola Tesla. Inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio que acabó viviendo en Estados Unidos, contribuyendo al suministro nacional de la electricidad. Y precisamente esa atracción por la energía vamos a intentar buscarla en su escritura, en esta escritura tan simplificada. Lo que vemos es una letra pequeña, bastante inclinada y, como he dicho, muy simplificada. Aspectos, todos ellos, que son los que le confieren esa capacidad para concentrarse en hechos externos cercanos a la realidad, a la vida cotidiana, a la materia. Verlos, analizarlos y desmenuzarlos hasta encontrar su esencia. Y todo esto lo hace además de manera singular, sin esfuerzo y siendo muy original. De ahí esos trazos finos, largos, como agujas, que parecen recorrer todo el folio. Esta era una de sus diferencias, la originalidad, que cultivaba sin importarle lo que pensaran los demás. La escritura, de lejos, si la vemos de lejos, puede parecer un dibujo, como un bosquejo hecho a lápiz, del que parece que vaya a surgir una obra.
Su interés por las artes no solo nos lo recuerda su escritura, sino también su biografía, que cuenta que entre sus muchas amistades había escritores, poetas y artistas consagrados. No muchos, eso sí, porque era muy selectivo y en la forma de elegir los amigos, pero eso sí, muy fiel. Las formas simplificadas, extendidas, las prolongaciones, sobre todo hacia la zona de los instintos y la materia, junto a esas formas ligadas, nos hablan de su capacidad de intuir, de ver lo que no se ve y concretizarlo. Imaginación, creatividad, visión, originalidad y curiosidad, todo eso se aúna en este hombre con esa capacidad para asociar, ligar, exponer con lógica lo que a priori para todos puede parecer ilógico. La finura del trazo también nos habla de receptividad, de intelectualidad, por supuesto, y de capacidad de percepción, de talento para transformar todo lo que llega a su mente, imágenes, sonidos y tal, en un universo tangible. Como buen buscador y aventurero intelectual, lleva sus alforjas llenas de suministros que le harán más liviano el viaje, como eso que hemos dicho antes, la curiosidad, el empuje, la sagacidad y mucha capacidad visionaria. Su mundo interior era tan rico que no necesitaba del mundo exterior, pero al mismo tiempo iba hacia el mundo exterior para ofrecer todo su interior. En su parte más débil aparece el exceso de inclinación a los demás y esto le ocasionó serias decepciones al esperar por parte de los demás comportamientos tan rigurosos como el suyo. De esta grandeza vamos ahora a volcarnos en otras escrituras. Vamos a ver ahora, volvemos a las artes, la música, el cine, la política, donde acabaremos este recorrido de algunas escrituras de grandes y pequeños hombres de la historia.